Buenos días a todos. Buenos días, licenciada. Buenos días. Vamos a iniciar con el tema de vectores. Espero que hayan visto los videos que publiqué. Hoy ya vamos a empezar con lo que es la sintaxis, permítanme, de Java con referencia a los vectores. Hay un ejercicio ahí publicado en el campus, que es el que vamos a utilizar hoy. Permítanme. Ok. Este es el ejercicio. Entonces, lo que yo quiero en este ejercicio es trabajar con un vector. Lo voy a poner acá. Los elementos del vector. Ok. Ese es nuestro vector. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Bien. Se llama lista números. Lista números. Bien. Ahora, en Java, los vectores se empiezan a numerar a partir de la posición o fila 0. De manera tal que esta va a ser la fila 0, la fila 1, la fila 2, la fila 3, la 4 y la última fila es la fila 5. Entonces, a estos números de fila, vamos a ponerlos de color rojo, se les conoce como, bueno, podemos decir fila, posición o índice del vector. Y lo que apuntan, pues, es a una fila determinada del vector. Ya sabemos que un vector es un tipo de variable compuesto, porque a diferencia que las variables simples, puede almacenar más de un solo valor al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque apunta a diversas casillas de memoria, al contrario que una variable simple que solo apunta hacia una casilla de memoria. Entonces, el vector, al apuntar a diversas casillas de memoria, puede almacenar en cada una de esas casillas un valor diferente. La restricción acá es que esos valores deben ser del mismo tipo. Ahora, todo este conjunto de datos que vemos aquí se llama lista números, que es el nombre del vector. Bien, pero para poder referenciar o trabajar con un dato individual dentro del vector, tenemos que hacer referencia no solo a su nombre, sino tenemos que indicar también la fila, posición o índice que este dato ocupa dentro del vector. De manera tal que si yo digo lista números en la fila 2, lista números en la fila 2 tiene el valor de 10. Lista números en la fila 5. En la fila 5 de lista números tengo el valor de 35. Bien. Ahora,
La forma tradicional de trabajar con vectores, y me refiero a la forma tradicional porque los lenguajes de programación nos proporcionan métodos específicos para hacer esas operaciones mucho más rápidas cuando trabajamos con vector. Entonces, por forma tradicional se refiere a que yo voy haciendo la programación de a pie. ¿Bien? Entonces, la forma tradicional para trabajar con un vector es que yo tengo que incluirlo dentro de un ciclo de repetición. El ciclo de repetición lo que hace es que ayuda a moverse a través de las diferentes posiciones del vector. Por ejemplo, si yo tengo una variable normal de tipo entero que se llama i, y esta variable pues yo la voy a ocupar para referirme a una fila específica dentro del vector, y se puede dar la situación de que yo necesite hacer un recorrido, ya sea completo o parcial dentro del vector. Recorrido completo sería moverme desde la fila 0 e ir moviéndome a través de todas las filas hasta llegar a la última fila del vector. Recorrido parcial se entiende que yo no tengo necesidad de recorrer el vector completo. Puede ser que empiece en la fila 0 y solo necesite llegar, digamos, hasta la fila 3. No lo recorro completamente. O no voy a iniciar desde la fila 0. Puede ser que necesite iniciar desde la fila 2 y llegar hasta la fila 4. ¿Okay? Ese es un recorrido parcial. Pero el ciclo de repetición lo que me ayuda es a moverme a través de las diferentes filas. ¿De qué manera? Bueno, si en un ciclo de repetición yo coloco mi variable de control del ciclo, la misma variable que controla las filas del vector, y digo, por ejemplo, pensemos en un ciclo mientras, que es el que hemos estado practicando. Mientras i sea que menor o igual a 5, porque 5 es la última fila del vector. Y se entiende que ahí, antes de entrar al ciclo, yo le di un valor inicial de 0. Ahí hay un recorrido completo. Entonces estoy diciendo, i va a comenzar en 0 y va a llegar hasta 5. De esa manera yo me voy a mover desde la fila 0 hasta la fila 5. Dentro del ciclo, yo tengo que incrementar el valor de la variable de control, en este caso i. Así que yo puedo decir i es igual a i más 1. Entonces, si i tiene un valor inicial de 0 cuando entra al ciclo, entonces se posiciona en la fila 0, que en este caso el valor es 20. Pero después yo incremento el valor de i, le sumo más 1. Y ahora el valor de i va a ser 1, lo que mueve o baja a la línea 1. El valor de la línea 1 es 30. Entonces estoy dentro del ciclo, aumentando el valor de i más 1. Después, cuando vuelva nuevamente a sumar más 1, me voy a mover hacia la fila 2. Después hacia la fila 3, hacia la fila 4, hacia la fila 5. Y como ese es el límite del vector, la siguiente vez que yo incremente y llegue a la fila 6, ya me pasé del límite del vector. Pero no importa porque no hay una línea 6. Entonces, esta es la manera en cómo nosotros trabajamos para poder hacer un recorrido completo del vector. Si yo dijera, voy a hacer un recorrido parcial, voy a empezar en la línea o fila 2. Lo que tengo que hacer es darle un valor inicial a i, en lugar de 0, darle un valor inicial de 2. Entonces me posiciono en la fila 2 del vector. Pero siempre dentro del ciclo de repetición yo voy a estar incrementando i es igual a i más 1, para que se vaya moviendo de la 2 a la 3, a la 4. Supongamos que quiero llegar hasta la 4. Lo que me va a cambiar es el límite de mi ciclo. Ya no voy a decir menor o igual a 5. Voy a decir menor o igual a 4. Bien. Entonces se acostumbra tener un ciclo de repetición para podernos mover a través de las diferentes filas que contiene el vector. ¿Consultas hasta acá? Por el momento, Ok. Entonces vamos a ver la aplicación de esto en Java. Bien.
Voy a definir el vector a nivel de main. En este caso va a ser un vector que va a almacenar números enteros. ¿Cómo defino yo un vector en Java? Bien, aquí está la línea. En primer lugar voy a hacer referencia al tipo de dato, como siempre, pero voy a poner corchetes. ¿Bien? Abro y cierro corchetes sin colocar nada adentro. Con esto estoy indicando que estoy definiendo un vector. Un vector es un arreglo de una dimensión. Entonces, este único juego de corchetes está indicando que se trata de una variable que está dimensionada, que tiene una sola dimensión. ¿Qué es esto? Vector. Una matriz es un arreglo de dos dimensiones porque posee filas, columnas. El vector es un arreglo de una dimensión porque solo posee filas. Entonces, aquí está. Pongo los corchetes. A continuación, asigno el nombre del vector, lista números, y en este caso específicamente yo lo estoy dando un valor inicial al vector. O sea, lo declaro la variable de tipo vector y en la misma línea de código le estoy asignando sus valores. Lo estoy inicializando. ¿Cómo hago esto? Bueno, digo es igual y entre llaves coloco todos los valores que voy a almacenar en el vector. Así que en la fila 0 va a ir el 20, en la fila 1 el 30, en la fila 2 el 10 y así sucesivamente. O sea, esto que tengo aquí. Esa es la inicialización del vector. Bueno, tengo aquí unas variables simples, porque voy a hacer ciertas operaciones con este vector. Voy a hacer algunos trabajos ahí, los cuales los voy a hacer a través de funciones y procedimientos. Al momento yo ya tengo mi vector definido e inicializado. Vamos acá y me encuentro con un llamado a procedimiento. El procedimiento se llama imprimir lista y tiene un argumento. El argumento es mi vector, lista números. ¿Bien? Solo pongo el nombre del vector, lista números. Ahora, vamos a buscar el procedimiento imprimir lista. Aquí está. Imprimir lista. Miren, procedimiento, no retorna valor, void. ¿Qué está recibiendo un parámetro? Entonces, ¿qué está recibiendo de parámetro? Un vector. Aquí está la declaración de tipo. INT con los corchetes, que coincide con la declaración de tipo que yo hice acá, del vector. Entero y es vector. Pero localmente a este vector, que se llama lista números, localmente en este procedimiento imprimir lista, yo le voy a llamar solamente lista, pero se trata del mismo vector. Voy a ponerlo acá, lista, y vamos a ponerlo de diferente color, pero es el mismo, solo que en el procedimiento se llama lista y en main se llama lista números. Entonces, ahí recibe el procedimiento ya el vector con todos sus elementos. Como su nombre lo dice, lo que yo quiero es imprimir los valores del vector, mostrarlos en pantalla. Lo que implica que hay que hacer un recorrido del vector. ¿Por qué? Porque yo tengo primero que agarrar este número y mandarlo a imprimir. Después bajo la línea, agarro este otro número y lo mando a imprimir. Bajo la línea, agarro ese número y lo imprimo y así sucesivamente hasta que llegue al final del vector. Como les dije anteriormente, para hacer un recorrido del vector yo necesito un ciclo de repetición. Y les expliqué cómo funcionaba con el while. Puedo hacerlo con el while perfectamente. Pero hay un ciclo que nosotros utilizamos para trabajar con vectores, ¿verdad? Se acostumbra a trabajar con vectores con un ciclo for. En metodología lo vimos como el ciclo para. Aquí en Java y en los otros lenguajes de programación se llama for. Es lo que tengo aquí. ¿Bien? El ciclo for. Vamos a ver estos elementos que están acá. En primer lugar, en el ciclo for, tengo yo
que dar el valor inicial de la variable de control. Mi variable de control se llama i, que es una variable entera, y le estoy asignando un valor inicial de 0. Entonces, i va a comenzar en 0. Concuerda con que la primera fila del vector es la fila 0. Ese es el primer elemento que voy a poner. Valor inicial de la variable de control del ciclo. El segundo elemento es el límite del ciclo de repetición. Bien. El límite del ciclo, o sea, ¿hasta dónde voy a llegar? ¿Hasta dónde voy a llegar con las iteraciones? Bueno, si yo voy a hacer un recorrido completo del vector y yo sé que el vector llega hasta la fila 5, entonces este ciclo debería de tener, ¿verdad? Empezando en 0, debería de tener un límite de 5. ¿De acuerdo? Porque no voy a apuntar a 6, por ejemplo, 6 porque no existe una fila 6. Entonces debería de llegar hasta 5. Pero yo no pongo un, ¿cómo le diría? El número. Ustedes si se fijan aquí, yo no puse 5, sino que lo que estoy utilizando es esto. ¿Quién es lista? Lista es mi vector. Ahora, esta partecita de aquí. Length. ¿Qué significará eso? Voy a ponerlo aquí. Length. Len es un método, ¿ok? Asociado a los vectores. Y lo que me va a retornar, o sea, lo que va a calcular y me va a retornar es el número de elementos que puede contener un vector, conforme al tamaño del vector. Bien. O sea, número de elementos. Se me va a retornar un valor de tipo entero. Pregunta, en este vector que nosotros tenemos aquí en la hoja de cálculo, ¿cuántos elementos hay? 6. 6, exacto. Entonces, esa es la longitud. Bien, se refiere al número de elementos que puede almacenar el vector. Este vector es de longitud 6. Por lo tanto, el método len, que está asociado al vector lista, me va a retornar 6. Entonces, yo estoy diciendo que mi límite, o sea, vamos a continuar las iteraciones siempre y cuando i sea menor ¿a qué? A 6. O sea que va a llegar a 5. Ya cuando llegue a 6, esto ya no se cumple, porque 6 no es menor a 6. Entonces aquí está mi límite. Y el tercer elemento se refiere al incremento que va a sufrir la variable i en cada iteración. Y más significa un incremento en +1 de la variable i. Entonces, cada iteración de este ciclo for va a ir incrementando i en +1. Si yo tengo un valor inicial de 0, voy incrementando en +1 por cada iteración para ir 1, 2, 3, 4, 5. Y 5 es la última iteración, porque yo digo i tiene que ser menor a la longitud del vector lista. La longitud del vector lista es 6, entonces i tiene que ser menor a 6. El último valor válido es 5. Abro llaves indicando que voy a iniciar con las instrucciones contenidas en el ciclo for. Te voy a usar systemout.print para imprimir. Aquí. ¿Qué es lo que voy a imprimir? Bueno, voy a imprimir lista en la posición i. Esto es muy importante. Vamos a hacerlo más grande aquí para que podamos ver bien. Vean. Estoy trabajando con el vector. Bien. Y para poder trabajar con el vector, yo tengo que indicar con qué fila estoy trabajando en ese momento. ¿Y quién es el que me indica la fila? La variable de control del ciclo for, o sea, la variable i. Por eso yo la pongo entre corchetes.
Si la primera vez que yo entro al for y vale 0, entonces aquí voy a imprimir lista en la fila 0. Voy a imprimir el 20. En la siguiente iteración, y va a valer 1. Aquí yo voy a imprimir lista en la fila 1. ¿Quién es lista en la fila 1? 30. Y así sucesivamente. No sé si hasta ahorita tienen algún comentario, consulta. Yo le quería consultar. Entonces eso del I más es como un contador. ¿De qué, perdón? Lo del I más. Sí, funciona como un contador. La diferencia del for con los otros ciclos de repetición es que yo no tengo necesidad de poner dentro del ciclo, si ustedes se fijan, en este bloque, no hay una instrucción I es igual a I más 1. No tengo necesidad de colocarla, porque el ciclo for tiene la característica de que él automáticamente incrementa la variable de control. Yo solo tengo que indicar cómo va a ser el incremento, y aquí se lo estoy indicando. El incremento va a ser en más 1. Eso significa el I más. Si lo hubiera hecho con un ciclo while, yo sí tendría que poner dentro del while I es igual a I más 1, porque el ciclo while no incrementa el solo la variable de control. Tengo yo que poner esa línea de código. Una pregunta. ¿Y eso del punto length se puede usar también en el while? Sí, es que el punto len no está asociado al ciclo de repetición. El punto len está asociado al vector. Si usted se fija acá, por eso aquí está el vector punto len. ¿Por qué? Porque len es un método asociado al vector. Usted lo puede utilizar, es más, ni siquiera hay necesidad de utilizarlo dentro de un ciclo, porque solo le va a retornar un único valor. ¿Cuántos elementos puedo guardar? ¿Cuál es la longitud del vector? Puedo utilizarlo dentro de un ciclo while sin problemas. Ah, ok. Y la última pregunta que tengo. Si quiere, usted dijo que el I más es para que vaya sumando 1, ¿verdad? Y si quisiera que fuera 2, ¿cómo sería? No, entonces le cambia. Ya vamos a ver un ejemplo. O mejor cuando lo ejecutemos, vamos a probar varias variantes. ¿Le parece? Sí, está bien. Gracias, Luis. Sí, ok. ¿Alguien más? No. Ok, estamos hasta aquí. Bien. Entonces con eso, posicionémonos en I valiendo 0. Con eso imprimimos el 20. ¿Estamos ahí? Bien. Después, ¿cuál es la siguiente fila? Miren. ¿Qué voy a imprimir ahí? ¿Qué estoy imprimiendo ahí, muchachos? ¿Listo? No, lista, no. La lista de números que usted puso. No, ahí en la que tengo sombreado. ¿Qué es lo que estoy imprimiendo? ¿Qué es lo que estoy imprimiendo ahí? Los vectores. No. A ver, La posición de los vectores o de los no. números ¿Qué, que... qué línea es la que tengo yo sombreada ahí? ¿La ven? Dice system.out.print. Abro paréntesis. ¿Y qué es lo que hay entre los paréntesis? Un espacio. 3 puntos. Ajá, puntos suspensivos. Entonces, ¿qué estoy imprimiendo ahí? Los 3 puntos estoy imprimiendo. O sea, lo que yo quiero hacer es esto. Entonces, vamos a ponerlo, digamos acá. Bien. Entonces, imprimí el 20, porque estoy con I valiendo 0. Entonces, el contenido de la fila 0 es 20. Después, en esta fila que yo tengo sombreado, imprimo 3 puntos. Eso es lo que estoy haciendo. ¿Ok? Ahora aquí. Interpretemos esto. Otra impresión.
Veamos lo que tenemos en los paréntesis. ¿Qué creen ustedes que voy a imprimir aquí? Hay dos elementos que estoy sumando. Lista en la fila I, le sumo más I. ¿Qué valor me va a dar ahorita que I tiene valor 0? ¿Cuál es el resultado de lista I más I? Esto es simplemente para diferenciar lo que es el contenido de una fila del vector con el valor de la fila. A ver si sabemos diferenciar esto. A ver, vamos por partes. ¿Quién es lista en la posición I? Yo me encuentro acá. 0 sería. No, me encuentro aquí. ¿Quién es lista en la fila I? ¿Qué valor hay en la fila 20. I? ¿Perdón? 20. 20. Ahora, ¿cuál es el valor de I? 0. 0. Entonces yo estoy diciendo 20 más 0. 20 más 0, 20. Así que aquí estoy imprimiendo 20. ¿Sí? Como es un print LN, tengo que bajar la fila. Bajo la fila y me ubico acá. Entonces, fin de for, regreso aquí al for y ahora I se incrementa en más 1. Eso hace que yo esté en la fila 1. Voy a imprimir. Miren. ¿Cuál es el valor que voy a imprimir acá? Lista en la fila I. ¿Qué valor voy a imprimir? ¿Cuál es el valor de I ahorita? 30. Bien, el valor de I ahorita es 1 y el contenido de esa fila 1 es 30. Muy bien. Te voy a imprimir aquí 30. Después vengo y aquí hay puntos suspensivos. Voy a colocar esos puntos suspensivos y después voy a este tercera impresión. ¿Cuál es el resultado de esta fila? Perdón, de esta suma. Lista en la fila I. ¿Cuál es el valor de lista en la fila I? 31. 30 más I. I ahorita tiene valor 1. Entonces 30 más 1 es 31. Eso es lo que estoy imprimiendo. ¿Entienden la diferencia entre el contenido del vector y el valor de la fila? ¿O seguimos? Sí. ¿Seguimos con otra iteración? Vamos a ver si es cierto. Bien. Fin de for. Regreso acá e incremento y en 1, lo que me ubica en la fila 2. ¿De acuerdo? Entonces, entro al for y voy a imprimir lista en la posición I. ¿Quién es lista en la posición I? 10. 10. 10, perfecto. Te voy a imprimir acá 10. Después me muevo a la siguiente impresión y coloco los puntos. Después a la tercera impresión. Dijimos que lista en la fila I es 10. Más el valor de I, ¿cuánto me daría? 12. Perfecto, porque I es 2. Entonces 10 más 2, 12. Sí, estamos distinguiendo lo que es el contenido de la fila del valor de la fila. ¿O alguien ahorita no lo captó? ¿Todo bien entonces? Sí. Muy bien. Bueno, entonces voy a estar haciendo esto obviamente hasta que llegue a la última fila del vector. Bien, no lo vamos a hacer todo. Y eso es lo que hace este procedimiento de imprimir lista. ¿Bien? Me imprimió el vector completo. Si yo solo hubiera pedido imprimir únicamente el vector, no necesito estas dos líneas. Pero, como les dije, hicimos esto para hacer un ejercicio y poder distinguir lo que es el contenido del vector del valor de la fila. Entonces, una vez que se termine de ejecutar este procedimiento, pues regreso el control acá, a donde yo llamé el procedimiento, y sigo con la ejecución normal de mi código. O sea, voy a la siguiente instrucción, que sería esta de aquí.
Esta es una función. Bueno, ¿qué quiero hacer en esta función? Quiero determinar de todos los números que yo tengo aquí guardados en mi vector, ¿cuál es el número mayor? Tengo una variable que está aquí definida y digo, mayor es igual a lo que me retorne la función mayor a la cual le paso como argumento el vector. Vamos a buscar la función mayor. Está acá. Listo. Bueno, vamos a quitar esto y esto. Vamos a poner aquí la variable mayor. Ahí está. Entonces lo mismo. Aquí está la función valor mayor que va a retornar un valor de tipo entero. Está recibiendo como parámetro al vector, al cual localmente le llama lista. Bien. Y tiene un valor, una variable local que se llama n. Interpretemos esta línea de código. ¿Cuál va a ser el valor de n cuando se ejecute esto? 20. ¿Perdón? 20. 20, porque está diciendo n es igual a lista en la fila 0. ¿Y quién está en la fila 0 de lista? El número 20. Entonces, n es igual a 20. Listo. Ahora, voy a hacer un recorrido del vector. Entonces, fíjense aquí que no estoy iniciando en la fila 0. Fíjense, vamos a hacer la prueba del código y después a ver si ustedes captan por qué yo no inicié desde la fila 0. Estoy iniciando desde la fila 1. Aquí estoy iniciando con i valiendo 1. Ahí. Bien. Los límites son los mismos. Voy a llegar hasta el final. Entonces, por eso pongo, mientras i sea menor a la longitud del vector, el incremento es el mismo. Entramos al ciclo y encuentro una decisión. Pregunto, n, este es n, miren, es menor a lista en la fila i. ¿Cuál es la fila actual de mi vector? 1. ¿Qué es lo que estoy diciendo? ¿Mm? Que si 20 es menor que 30. No lo entendí. Que si 20 es menor que 30. Ah, ok, perfecto. N, 20. Lista en la fila 1, 30. Te estoy preguntando, ¿es 20 menor a 30 verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, puedo entrar al if, ¿verdad? Y entonces aquí digo, n es igual a lista en la fila ¿qué? 1. Exacto. ¿Quién está en la fila 1 del vector lista? 30. 30. ¿Qué estoy diciendo? Ajá, que ya 20 no es el mayor. Encontré un número que es mayor. Así que ahora voy a poner aquí 30. Ahorita acabo de encontrar un número mayor al que yo tenía en n. Entonces tengo que colocar ese número en n. Fin de for. Regreso acá y ahora se incrementa ahí. Voy a trabajar con la fila 2. ¿Okay? Te vuelvo a preguntar. ¿Es n menor a lista en la fila 2? ¿A quién tenemos en la fila 2? Al 10. 10. Entonces yo pregunto, ¿es 10 menor a 30? Perdón, al revés. ¿Es 30 menor a 10? Miren, Falso. es 30. Y lista en la fila 2 es 10. Es falso, ¿verdad? 30 no es menor a 10. Esto es una decisión simple. No tengo parte falsa, así que no hago nada. Me voy de un solo acá. Este es el fin de for. Bien. Regreso e incremento y ahora me muevo hacia la fila 3.
Y vuelvo a preguntar, es n. N sigue siendo 30. Menor a lista en la fila I. Ahorita que I es 3. Entonces lista en la fila 3 es 5. Estoy preguntando, ¿es 30 menor a 5, verdadero o falso? Falso. 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 ¿Qué hago en ese caso? Regresa de nuevo. No hago nada, ¿verdad? O sea, regreso al for. Sí. Eso, entonces sí, no hago nada. Entonces regreso al for, muevo I, que ahora va a tener un valor de 4. Y ahora hago la pregunta. N sigue siendo 30, pero ahora la fila actual del vector es la fila 4. Entonces, ¿es N menor a lista en la fila 4? ¿Qué números estoy comparando? 30 y aquí estoy comparando 15. El 15. Entonces, ¿es 30 menor a 15? Falso. Falso, no hago nada. Fin de for, regreso acá y lo incremento. Ahí. Bien. Ahora, nuevamente la pregunta. N sigue siendo 30. Lista. En la fila 5. ¿Quién es lista en la fila 5? 35. Te pregunto, ¿es 30 menor a 35 verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Entonces ahora voy a cambiar el valor de n. ¿A qué va a ser igual el valor de n? 35. Exacto. Entonces ya no es 30, sino que es 35. Y con eso terminé el recorrido del vector. ¿Verdad que 35 es el elemento mayor? Sí. Sí, ¿verdad? Queda menos de un minuto. Salgamos y volvemos a entrar.